este vídeo me propongo presentarles el trabajo de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial. Me propongo presentarles y describirles la rehabilitación psicosocial como una nueva forma, un nuevo concepto, un nuevo paradigma de atención a las personas afectadas por esta variante de la experiencia humana que llamamos locura o llamamos enfermedad mental. Me propongo describirles brevemente los consensos actuales sobre rehabilitación psicosocial y, por último, algunas ideas sobre los debates actuales que configuran lo que probablemente serán los consensos futuros sobre esta disciplina. Quizás la mejor manera de comenzar esta presentación sea haciendo un poquitito de historia. El hecho de que las personas tienen una forma de sufrir que parece derivar de su estado mental es familiar para el hombre prácticamente desde los albores de la cultura. Y tenemos referencias en los tratados clásicos de médicos como Hipócrates o Galeno sobre modos de sufrimiento que caracterizaban como enfermedades, como la manía o la melancolía, que eran procesos de una gravedad suficiente como para merecer la atención de estos médicos y también la preocupación de sus familias. Analizando el destino de estas personas en las colectividades, encontramos también una serie de fenómenos sociales invariantes a través del tiempo y a través de las culturas. Una es la tendencia a la exclusión y a la segregación social, es decir, una tendencia hacia que estas personas sean expulsadas de sus comunidades. Otra de las características del devenir social de estas personas es que padecen fenómenos de estigmatización. Llamamos estigmatización al fenómeno por el cual hacia estas personas se les atribuyen una serie de características irracionales que provienen de ideas religiosas, como por ejemplo que puedan ser personas endemoniadas, ¿no? O que provienen de ideas de la iconografía cultural de las personas, como por ejemplo que puedan ser violentas o imprevisibles, que acentúan este proceso de segregación que padecen de estas personas de una manera regular. Haciendo un poco de historia, también encontramos formas en que las comunidades humanas han tratado de acercar ayuda a estas personas. Algunas de las formas en Europa más clásicas estaban basadas en la idea religiosa de la caridad, es decir, en una idea de hacer el bien. Si avanzamos un poco más, alrededor del Renacimiento nos encontramos con el nacimiento de las ideas humanísticas, una forma en que los estados de entonces, comienzan a darse cuenta de que necesitan prestar esta ayuda de una manera organizada. Y entonces se crean las condiciones para el nacimiento del asilo. El asilo es un lugar a donde se lleva a estas personas excluidas de la relación social, se las reúne en un lugar para así poderles prestar ayuda de una manera más organizada. Esta sería la idea básica que hace que el asilo pueda ser creado como una forma de ayuda. Desgraciadamente, en el asilo comenzó a manifestarse otro problema que podemos rastrear hasta hoy, y es el problema de la limitación de medios para ayudar a estas personas. Muchos asilos para pobres y para desamparados eran sitios tristes, mal dotados,
donde estas personas estaban privadas de libertad, mal alimentadas, y donde en el interior se producían una serie de fenómenos sociales que, lejos de hacer del asilo un lugar de posible sanación y de restitución a la comunidad de las personas, se convertían en una trampa de la cual no podemos, las personas no podían escapar. Ustedes pueden ver alguna representación clásica de los asilos, pero también pueden ver ustedes algunas formas en que el asilo avanzó hasta el punto de ser lugares de reunión de una enorme cantidad de personas con enfermedad mental, verdaderas ciudades de la locura, dentro de los cuales se producían una serie de fenómenos y de interacciones que fueron bien analizados por autores como Goffman, por ejemplo, en los años 60, donde se veía que los asilos, los manicomios, los asilos psiquiátricos, lejos de ser lugares de sanación posible, se convertían en trampas de las cuales las personas no podían escapar. Y así, en la segunda mitad del siglo XX, encontramos que un grupo de profesionales comienza a proponer un nuevo modelo, un nuevo estilo de atención, que es lo que venimos a llamar el modelo de rehabilitación psicosocial, derivado de los modelos comunitarios de atención, basados en la idea de que el hospital psiquiátrico no es un buen lugar de tratamiento, ni tampoco es un buen lugar para vivir para estas personas, y así se crea en los años 80 un estado de opinión que conduce a la proclamación del documento de consenso de la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial con la Organización Mundial de la Salud, que es el consenso sobre el que se basa el concepto actual de rehabilitación psicosocial. Así, la situación de partida que encontramos en estos años es una situación no demasiado halagüeña. Por una parte, nos encontramos en la posibilidad de recoger las tradiciones desinstitucionalizadoras de Reino Unido, de Estados Unidos o de Italia, por ejemplo, con la figura importante de Franco Basaglia, o el movimiento de la antipsiquiatría en Reino Unido, o la reforma psiquiátrica en España relativamente tardía, o los sistemas de atención emergentes en el norte de Europa, basados en el modelo de estado de bienestar, que son sistemas bastante potentes y bastante aceptables. Sin embargo, nos encontramos con una situación donde en general las posibilidades que tienen las personas con enfermedad mental de salir adelante son relativamente pobres, no solo en los países en vías de desarrollo, donde podemos encontrar fotografías como esta que les muestro, que no serían demasiado excepcionales, sino incluso en los países desarrollados, donde también podemos encontrar modos de asistencia como este otro que se muestra en esta fotografía y que realmente dan la medida de la magnitud de la tarea que hay por realizar. En esta situación se crea la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial, como les comento. Es el resultado de una iniciativa de un grupo pequeño de profesionales que se reúne en Francia aproximadamente al final de los años 80 y que lanzan esta organización mundial, esta ONG global, que agrupa profesionales al principio europeos, pero en el momento actual profesionales de todas las partes del mundo, y que se reúnen con la misión compartida de promocionar la rehabilitación psicosocial como una práctica virtuosa de tratamiento de las personas con enfermedad mental que rompe con el paradigma institucionalizador anterior, y además como un proyecto de intercambio y de desarrollo de conocimiento para que las propuestas que se puedan hacer en el futuro sean propuestas no meramente filosóficas, sino propuestas plenamente insertas en la experiencia, en experiencias realizadas, comprobadas y desarrolladas en diversas partes del mundo. Como pueden ver, en esta comunidad de profesionales, pues desde principios del siglo
XXI venimos empezando a tener reuniones por todas partes. Si vienen ustedes aquí una reunión en Nueva York o en Bangalore, India, o en Italia, o en Pakistán, o en Reino Unido, o en la zona de los Balcanes, o en Armenia, o en África, o en Asia. Es decir, prácticamente en todas partes del mundo estamos teniendo eh, reuniones y grupos de profesionales en desarrollo de actividad. Para cualquiera que desease tener un poco más de información sobre nuestras actividades, la información está fácilmente disponible en nuestra página web y disponemos de un boletín creciente donde reunimos informaciones y experiencias de actividades en curso que son, como podrán comprobar, cada vez más ricas y frecuentes y cada vez más extendidas por toda parte del mundo. Hoy sabemos que los problemas de salud mental tienen una importante repercusión sobre la salud de las poblaciones humanas. Estudios independientes recientes llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud han llegado a determinar que, expresado en términos de impacto de discapacidad sobre las personas, es decir, de aquellas situaciones de salud que incapacitan a las personas para tener una participación normal en la vida de las colectividades, los problemas de salud mental son responsables de hasta el 10% de estas situaciones. Esto es superior, por ejemplo, a la contribución de otros problemas de salud como la diabetes o los infartos de miocardio. Quiere decirse que probablemente el impacto de los problemas de salud mental como parte general del problema de la salud han sido subestimados. Hoy, por ejemplo, sabemos que los problemas de salud mental tienen un importante impacto también sobre la economía de los países y se ha estimado entre el 3 y el 4% el impacto sobre el Producto Interior Bruto de los países relacionado con costes directos o costes indirectos relacionados con la salud mental. Hoy día sabemos también por estudios epidemiológicos que la prevalencia de los problemas graves de salud mental de los que nosotros estamos hablando en rehabilitación psicosocial estaría en torno al 0,3%. En esto estamos excluyendo los problemas involutivos de la vejez y también los problemas de comienzo en la infancia. Es decir, estamos hablando típicamente de los problemas asociados a esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos graves de la personalidad. Hoy día sabemos también que una persona que tiene un problema de salud mental probablemente verá su vida reducida en unos 10 años, su expectativa de vida estará reducida. Tendrá más problemas de salud física que el resto de la población y se detectarán mal estos problemas de salud física. Sabemos que las tasas de suicidio en personas con problemas de salud mental son muy altas. Sabemos que las desventajas sociales son muy importantes, ya que del orden del 60 al 90% de las personas con algún tipo de problema de salud mental están desempleadas y son por lo tanto dependientes de otras personas. Sabemos que incluso en el mejor de los casos que reciban tratamiento sufrirán por los efectos secundarios de los fármacos y sufrirán por sedación, obesidad, trastornos metabólicos, discinesia, etcétera, etcétera. Y también están en una situación de grave riesgo por la estigmatización de las personas, la estigmatización de su problema por parte del público en general. Lo que les voy a describir como rehabilitación psicosocial es lo que está establecido en la Declaración de Consenso entre la Asociación Mundial de Rehabilitación Psicosocial y la Organización Mundial de la Salud en 1996. Definámoslo de manera general como una estrategia compleja para facilitar oportunidades a personas discapacitadas o en desventaja por padecer una enfermedad mental para alcanzar su nivel óptimo de funcionamiento en la comunidad. Veámoslo con algún detalle.
Lo que hoy llamamos rehabilitación psicosocial en realidad es una formalización y una evolución de las técnicas que inicialmente se denominaban como de reinserción social. Es decir, aquellos procedimientos que, además de permitir el tratamiento de la persona y la mejoría de sus síntomas, también buscaban ayudarle a optimizar su modo de funcionamiento social. Y contienen dos tipos de estrategias. Una es la de mejorar la situación y las competencias de la persona. Pero otra, y en esto radica la novedad, en introducir cambios en el entorno para que el entorno sea más acogedor para la persona que tiene este tipo de problema. De tal manera que cuando hablamos de rehabilitación psicosocial, a veces hablamos de técnicas que podemos utilizar, conjuntos de técnicas a nivel individual para mejorar la situación de la persona. A veces hablamos de una forma de organizar los servicios de salud mental y de optimizar el uso de los recursos humanos para ayudar a las personas con enfermedad mental, pero también hablamos de una política social para modificar la forma en que estas personas son acogidas por la sociedad y además también hablaríamos de una estrategia en la investigación. Es decir, no se trata de hacer aquellas cosas que nos parezcan sencillamente bien a nivel filosófico, sino que además aspiramos a crear un cuerpo de doctrina validada empíricamente y contrastada experimentalmente. Las estrategias para el nivel individual que propone la declaración de consenso serían, primero, permitir y facilitar el acceso a los medicamentos que puedan aliviar los síntomas de las personas, es decir, que puedan ayudar a mejorar su estado de ánimo, puedan reducir la angustia, puedan permitir dormir o puedan reducir el caos que se pueda experimentar por alucinaciones u otros fenómenos psicopatológicos. Segundo, una serie de medidas encaminadas para habilitar y adiestrar a la persona para vivir independientemente y vivir en un medio social normalizado. Es decir, intentamos ayudar a las personas no a acostumbrarse a vivir en un medio cerrado, sino a acostumbrarse a vivir en un medio abierto, en un medio comunitario normalizado. Tercero, sabemos que es importante apoyar no solo a los pacientes, sino también a sus familiares. Es necesario que los familiares comprendan lo que está sucediendo. Tenemos que ayudarles a que lo comprendan. Tenemos que resolver malentendidos que se plantean cuando hay una persona en un sistema familiar que padece alguna enfermedad mental. Es necesario ayudarles a entender lo que está sucediendo para que puedan entender a su allegado enfermo. Cuarto, consideramos que tenemos que prestar atención al problema del alojamiento. ¿Por qué? Porque una enorme cantidad de personas con enfermedad mental que no tienen acceso al trabajo y que pierden sus vínculos sociales terminan viviendo en la calle. Esto es inasumible. Por lo tanto, una estrategia de rehabilitación psicosocial debe prestar atención a que las personas puedan tener un alojamiento digno, en el caso de que no se lo puedan proporcionar por sus propios medios. Quinto, tenemos que intentar poner los medios para la inclusión en el medio laboral, para el acceso al trabajo de las personas con enfermedad mental. El trabajo no es solo una importante fuente de recursos para la subsistencia, es también un importante recurso de autoestima para las personas, de respeto, de propio respeto, y también es un modo muy importante de inserción social. Y por último, sabemos que es importante ayudar a organizar el ocio y el tiempo libre de las personas con este tipo de problemas. Es decir, el ocio y el tiempo libre también tendría una estrategia en nuestra estrategia de tratamiento. A nivel de la organización de los sistemas de atención, la declaración de consenso enfatiza, primero, que se debe incluir la estrategia de rehabilitación psicosocial como componente esencial en las políticas de salud mental. Segundo,
Se debe intentar evitar esta escisión artificial entre los dispositivos que proporcionan tratamiento y los dispositivos que proporcionan ayuda social. Hay que intentar sintetizar las dos intervenciones de tal manera de que no sean percibidas por la persona como algo distinto. Tercero, a nivel global, y esto vale prácticamente para todos los países del mundo, es necesario mejorar los recursos. Eh, eh, la rehabilitación psicosocial es la cenicienta de la psiquiatría, que probablemente es la cenicienta de las especialidades médicas. Es necesario mejorar la formación de personal. Es decir, como veremos luego cuando hablemos de recuperación, es necesario que el personal que trabaje con este tipo con personas aquejadas de este tipo de problemas tengan la formación necesaria para comunicarse con ellos de una manera eficaz y de una manera promotora de recuperación y no por el contrario promotora de paternalismo o promotora de estigmatización. Y es necesario mejorar la calidad en general a todos los niveles, es decir, la calidad tanto de las instalaciones materiales como la dotación de personal de las instituciones, como los protocolos y como todos aquellos componentes que intervienen en la calidad del producto final. A nivel social, la declaración de consenso indica que es necesario adecuar la legislación de los países para que las personas aquejadas de enfermedades mentales estén adecuadamente protegidas. En particular, es necesario una buena regulación del acceso al tratamiento como derecho de las personas, pero también una buena regulación de las hospitalizaciones involuntarias en el caso lamentablemente frecuente de que sea necesario recurrir a esta medida. Es necesario que se establezca cuáles son los derechos de los pacientes. Es importante medidas legislativas que promuevan el acceso a los mercados laborales. La facilitación del acceso al mercado laboral de estas personas es una estrategia fundamental. Y también es necesaria una estrategia legislativa que incluya medidas de protección para el acceso a un alojamiento digno, para que las personas con este tipo de problema puedan acceder a la formación y a las prestaciones sociales. A nivel social, también se introduce el concepto del empoderamiento. Los anglosajones dirían empowerment, el empoderamiento de los usuarios. Es decir, habría que incidir en que las personas con enfermedad mental no se les debe nunca retirar el poder y la capacidad de control de su propia vida, sino que por el contrario, se debería de pensar en cómo apoyarles para que ellos puedan tomar las decisiones que les pueda venir bien para el uso y disfrute de su propia vida. Por último, la Declaración de Consenso del 96 recomienda a nivel social establecer medidas que combatan la discriminación de las personas con enfermedad mental y la lucha contra el estigma. El capítulo del estigma merece una atención especial. La estigmatización consiste en la atribución a las personas con enfermedad mental, la atribución de manera irracional de algunas características falsas que no son tales características, como por ejemplo que son imprevisibles o que son violentas o que tienen un problema incurable o que no se puede hablar con ellas o que uno no se puede relacionar con ellas de una manera normal. Esto no es cierto y causa un sufrimiento innecesario a las personas con enfermedad mental. La declaración de consenso también establece algunas recomendaciones de tipo científico, es decir, recomienda establecer una corriente de interés hacia la investigación sobre las personas con enfermedad mental y en particular recomienda prestar atención a los factores sociales y psicológicos que pueden incidir sobre la recuperación de las personas y además recomienda estrategias de investigación más orientadas en el largo plazo, es decir, en aquello que sucede a través de los años cuando una persona es diagnosticada, que inmediatamente en el corto plazo, es decir, lo que pasa en los días o semanas siguientes a la crisis o a la hospitalización.
Bueno, después de haber comentado los principios que organizan la filosofía de la rehabilitación psicosocial, me propongo comentarles un poco cuál podría ser la situación actual a nivel global en el mundo. En este sentido, las noticias no son muy buenas. Si tomamos, por ejemplo, como referencia el informe de la Organización Mundial de la Salud del programa GAP, Mental Health Gap, que es un programa de la Organización Mundial de la Salud que intenta reducir la brecha a la atención a nivel global, es decir, en todos los países del mundo, los datos que tenemos en la actualidad es que, primero, los recursos siguen siendo insuficientes, tanto en términos absolutos como en términos relativos. Es decir, la atención en general que se presta a las personas con enfermedad mental es insuficiente y además, si comparamos la atención que se presta en salud mental con la atención que se presta en otras especialidades de la medicina, también la comparación siempre es muy desfavorable para la rehabilitación psicosocial y la atención en salud mental. Es decir, la atención en salud mental sigue gozando de una considerable desventaja en relación con otras áreas de la salud. Si queremos hacer alguna estimación numérica, de media en el mundo la inversión en salud mental como parte de la inversión en salud mental estaría alrededor del 3%, es decir, 3% de gasto en salud mental dentro del total de gasto en salud. Sin embargo, como habíamos comentado anteriormente, la contribución, la carga de la salud mental a la discapacidad la estimaríamos en el 12%, es decir, la diferencia es muy abultada. Además, los recursos no están bien distribuidos en el territorio. Con mucha frecuencia los recursos están concentrados, se utilizan muchos recursos concentrados en algunas partes del territorio y hay grandes extensiones del territorio donde las personas que están allí no tienen acceso a ningún tipo de servicio o apenas a ningún tipo de servicio en salud mental. La mayor parte de los recursos están alojados en los hospitales psiquiátricos, siguen estando alojados en hospitales psiquiátricos, hasta el 64% del total del gasto, según la Organización Mundial de la Salud, siendo así que los hospitales psiquiátricos atienden a una fracción de la población muy, muy pequeña con relación a la población en general. La idea es que los recursos deberían de estar más orientados a dispositivos comunitarios cercanos a donde viven las personas y allá a donde las personas podrían solicitar algún tipo de atención, eh, aunque sea una atención básica, como acceder a algún tipo de consejo y algún tipo de tratamiento farmacológico y algún tratamiento farmacológico sencillo. Y además, lamentablemente, la situación no está mejorando, sino está empeorando ligeramente. No obstante, sí que podemos hablar de algunos progresos lentos y fragmentarios en el sentido de la implantación y de la implementación de esta filosofía que estamos hablando de la rehabilitación psicosocial en el mundo. La podríamos explicar de varias maneras. En primer lugar, lo que observamos es que poco a poco los principios de la rehabilitación psicosocial van empezando a formar parte de los protocolos de atención en muchos países. En Europa con una enorme claridad, en Europa, Norteamérica, Canadá y Australia con mucha claridad. Pero también en la mayor parte de los países la filosofía de la rehabilitación psicosocial está empezando a formar parte de la estrategia de atención, al menos de la estrategia de atención tal y como se comienza a concebir en las políticas de los estados. Otra cosa es que estas políticas sean clara y decididamente implementadas a la escala necesaria y con la cantidad de recursos necesaria, pero por lo menos las ideas empiezan a estar. Luego también podríamos hablar de áreas, países o regiones donde sí que ha habido una implantación muy notable de servicios y recursos de rehabilitación psicosocial. Y yo me voy a referir ahora de algunas áreas de mi país, España, donde afortunadamente estos planteamientos han tenido una implantación importante y ya podemos observar y podemos ver cuáles han sido los efectos de la implantación de estas políticas. En primer lugar, por ejemplo, observamos la aparición de un tipo de servicios
diferentes de los antiguos servicios de los hospitales psiquiátricos, donde la persona se tenía que desplazar al hospital psiquiátrico para recibir la atención o incluso para quedarse en el hospital psiquiátrico durante largas temporadas. Y están empezando a aparecer redes de servicios comunitarios. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo se pueden llamar centros de rehabilitación psicosocial, que son como centros a donde la persona va a pasar algunas horas al día o algunas horas a la semana y donde recibiría técnicas específicas de rehabilitación cognitiva o técnicas de apoyo personal o técnicas de rehabilitación laboral o de preparación laboral que preparen a la persona para el salto de la pasividad y de la situación de clase pasiva en la sociedad, dar el salto a la clase activa al acceder a un empleo. Observamos, por ejemplo, cambios en los modelos de alojamiento. Es decir, ahí las personas que tienen necesidades de alojamiento ya no se alojan en deprimentes y tristes hospitales despersonalizados y generalmente deshumanizados y que no se parecen a hogares. A diferencia de esto, los recursos residenciales que están apareciendo a veces son apartamentos con unas pocas personas o a veces son residencias, acá las llamamos mini residencias, con no mucho más allá de 30 personas, donde las personas pueden vivir, si necesitan este apoyo para vivir, en un sitio que se parece a su hogar y donde pueden tener relaciones con las personas parecidas a las relaciones que uno tendría con los vecinos si uno vive en un apartamento, por ejemplo. Les estoy poniendo alguna foto para que ustedes puedan ver gráficamente la diferencia entre el viejo estilo del lugar de vivienda y de tratamiento a los nuevos estilos de instituciones. Acá tenemos algunas experiencias extraordinariamente exitosas de rehabilitación laboral, que demuestran no solo que las personas con enfermedades mentales pueden trabajar si se les da la oportunidad de ello y si además se crean las condiciones donde ellos puedan trabajar. No olvidemos que estamos hablando de personas con desventajas debidas a su particular forma de experimentar lo mental y su forma a veces extraña de comunicarse o inusual de comunicarse y de relacionarse con las demás personas. Pero tenemos algunas experiencias que ya no se parecen para nada a las viejas y tristes experiencias de la terapia ocupacional, donde las personas desempeñaban actividades anodinas y irrelevantes y de escaso valor añadido. En la actualidad hay empresas donde las personas con enfermedad mental pueden desarrollar una carrera laboral en condiciones equiparables a las personas sanas. Si hablamos de los cambios en la forma social de percibir a las personas afectadas o incluso de la forma en que las personas afectadas puedan sentirse en la relación con sus vecinos y compañeros de la comunidad, también podemos observar cambios importantes. Las personas con enfermedad mental en determinados ámbitos son tratados con respeto, reciben un tratamiento equitativo, tienen oportunidades de comunicarse, tienen oportunidades de relacionarse, tienen oportunidades de desarrollar su ocio de una manera digna y plenamente aceptable. Esto no solo representa el cumplimiento de una tarea, sino que además lo que estamos viendo, y con las fotos que les estoy poniendo, lo que estamos viendo es que esto es perfectamente posible. Esto se puede hacer si se emplean los medios adecuados y nos damos la oportunidad. Observamos también segmentos sociales donde son muy percibibles estos cambios, los cambios en la manera de contemplar a las personas con enfermedad mental, la forma en que son percibidos, de una manera no sesgada hacia la estigmatización, sino de una manera donde podamos ser conscientes de la lucha con la vida que ellos están desarrollando y del enorme mérito que ellos tienen
cuando, como así sucede con mucha frecuencia, logran a través de sus dificultades modelos de inserción social y de relación social plenamente normalizados. Hay muchos ejemplos de cómo esto se está produciendo y además el uso de las redes sociales y de los nuevos medios de comunicación brinda excelentes herramientas y oportunidades no solo para contribuir al activismo en favor de que se produzcan los cambios, sino también, de nuevo, a observar cómo estos cambios se han ido produciendo y son perfectamente posibles, lo cual es una invitación a proseguir en este esfuerzo constatando que vamos en la buena dirección. Por último, podríamos referirnos brevemente a lo que podrían ser hoy los retos inmediatos, los retos para el inmediato futuro que estamos contemplando desde el punto de vista de la rehabilitación psicosocial. Uno de los retos, que en parte ya es una realidad, es comprender lo que llamamos el modelo de recuperación. El modelo de recuperación es el modelo en que podemos visualizar en qué pueda consistir el éxito del proceso de recuperación, de rehabilitación psicosocial de una persona. Es decir, no estaríamos hablando de un modelo orientado a algún tipo de curación. Estaríamos hablando de un modelo hacia una forma de recuperación. ¿Y qué implica recuperación? Recuperación no implica que hayamos encontrado una forma de revertir los efectos de estos problemas de salud, de las enfermedades y de los síntomas. Ciertamente sabemos que disponemos de las herramientas para hacer estos síntomas más tolerables y más soportables y para ayudar a las personas en sus síntomas usuales. Desgraciadamente no podemos decir hoy por hoy que podamos curar o eliminar todos y cada uno de los síntomas como sería nuestro deseo y como nos gustaría. No podemos decir esto. Entonces estamos avanzando hacia este modelo de recuperación. Recuperación no es curación. ¿A qué llamamos entonces recuperación? Si nos atenemos, por ejemplo, a la definición de Marian Farkas, que es una querida colega que trabaja en Boston, llamaríamos recuperación es un proceso altamente individual en que la persona deja atrás los efectos catastróficos de la enfermedad mental y puede vivir una vida significativa. ¿Qué implica este modo de concebir la recuperación? Recuperación no implica desaparición completa de los síntomas. Recuperación implica que la persona consigue afrontar exitosamente los síntomas. Normalmente estos síntomas habrán adquirido una dimensión, una cualidad soportable para la persona con ayuda del tratamiento, pero es la persona la que encuentra la manera de afrontar sus alucinaciones o sus creencias o sus cambios de estado de ánimo o el problema de que se trate, de manera que pueda continuar manteniendo una vida satisfactoria y razonablemente vivible para la propia persona. Segundo, recuperación no implica que hemos terminado nuestro trabajo con la persona y que devolvemos a la persona a la comunidad de manera que ya el sistema ha terminado su trabajo. Recuperación implica que probablemente la persona recuperada mantendrá una cierta relación con los dispositivos de apoyo. La persona en trance de recuperación será una persona que utiliza correctamente los dispositivos de apoyo, que se relaciona con ellos, selecciona los que necesita, los usa y gobierna su vida contando con estos apoyos que se espera, los apoyos necesarios tanto en el tema, por ejemplo, del alojamiento o como del apoyo del acceso al puesto de trabajo o como del apoyo al mantenimiento de sus redes sociales o, por ejemplo, recibiendo asesoramiento para su tratamiento farmacológico o aquellos aspectos del tratamiento que sean necesarios. Tercero, la persona recuperada es una persona que realiza
actividades personalmente significativas. Es decir, es una persona que elige aquellas cosas a las que se quiere dedicar. Es decir, por contraste, no es una persona que se dedica a hacer aquellas cosas que le vienen impuestos por un sistema de atención o por un sistema de apoyo, el que sea. No, no. La persona sería la que elige dentro de una gama de actividades y de situaciones posibles, elige aquellas que resultarían más compatibles con su personalidad y con sus gustos particulares y con sus apetencias y con su idea de lo que quiere hacer con su propia vida. Y realiza estas actividades significativas, que son para esta persona significativas. Y por último, la persona recuperada es una persona que mantiene algún grado de relaciones personales autónomas. Es decir, no es una persona cuyas actividades sociales son monitorizadas o son facilitadas de nuevo por agencias facilitadoras, sino son personas que ya han logrado tomar decisiones personales y mantienen una vida social propia de acuerdo con sus propios deseos y expectativas. Esto sería el concepto de recuperación. Es decir, insisto, no hablamos de curación, hablamos de recuperación. Es decir, no de vivir sin enfermedad, sino de vivir más allá de la enfermedad y vivir dejando atrás la enfermedad o vivir con los restos de la enfermedad. ¿Es esto posible? Bueno, afortunadamente disponemos de suficiente evidencia empírica que diría que sí, esto es posible. Tenemos ya una importante cantidad de investigaciones que tienen la característica de ser investigaciones que se han prolongado durante mucho tiempo. A menudo son investigaciones que han durado más de 20 años y que muestran que esta situación que les describo o alguna parecida es accesible para proporciones muy significativas de personas afectadas con enfermedad mental. Mejor dicho, personas que previamente, casi todos estos estudios habían sido realizados en personas que previamente habían estado institucionalizadas y habían sido desinstitucionalizadas. Lo que sucedió después es que una significativa cantidad de estas personas pudieron sacar adelante su vida de una manera significativa en los términos en los que estoy explicando la recuperación. Esta orientación de los servicios hacia la noción de recuperación empieza a tener algunas implicaciones para los servicios de rehabilitación psicosocial. Estas implicaciones, estas propuestas se podrían describir más o menos así. En primer lugar, los servicios deberían de ser servicios orientados a personas, no a pacientes. Hay una importante diferencia entre ser un paciente y ser una persona. Los servicios orientados hacia la recuperación trabajan con personas, apoyan a personas y no necesitan que la persona haga un previo ejercicio de cambio de rol para asumir el rol de paciente como un rol pasivo. Es decir, en los servicios orientados a la recuperación hay una relación, como dicen algunos, entre un experto en su propia vida, que es la persona que vive con su propia enfermedad mental, y un experto en ayudar a personas con enfermedad mental, que es el técnico en rehabilitación. Segundo, en los servicios orientados a la recuperación se presta mucha atención a la participación de las personas. Es decir, todos los aspectos de la planificación de los servicios de rehabilitación deben de contar con la participación de la persona para la cual son dedicados. Como dicen los anglosajones, nothing for us without us. Nada para nosotros sin nosotros. Tercero, los servicios orientados a la recuperación son exquisitamente cuidadosos con la posibilidad de elección y autodeterminación de la persona. Es decir, son servicios que promueven apoyos, pero no toman decisiones sobre lo que las personas deben o no hacer con su propia vida. Y por último, los servicios orientados a la recuperación son servicios
impregnados de esperanza. Es decir, sabemos por la investigación que es posible sobreponerse a los efectos catastróficos de la enfermedad mental durante alguna etapa de la vida y se trabaja desde esta esperanza, sabiendo que el proceso hacia la recuperación es un proceso no lineal, que tiene vaivenes, que tiene subes y bajas, que tiene momentos de avance y tiene momentos de retroceso, pero en la confianza de que haciendo las cosas con arreglo al arte de la rehabilitación psicosocial, este proceso podrá culminar en el logro de una situación de recuperación para la persona. Los servicios orientados a la recuperación además tienen un par de características adicionales a estas 4 que acabo de mencionar, y es la importancia en la selección de personal y en la formación del personal para trabajar en ellas, y poco a poco se abre incluso la puerta a la participación de usuarios expertos en el diseño y evaluación de los servicios e incluso la incorporación de ex usuarios como profesionales en estos servicios. Por supuesto, serían ex usuarios que han adquirido por un procedimiento normal, yendo a la universidad o a los lugares donde necesiten ir para adquirir estos conocimientos, ha adquirido los conocimientos profesionales necesarios para convertirse en un profesional de la rehabilitación y son capaces así de ayudar a otras personas. Esto les puede dar una idea sobre por dónde pueden ir los servicios del futuro orientados a la rehabilitación e inspirados en la filosofía de la rehabilitación psicosocial. Y quisiera mencionar un par de terrenos donde es probable que la rehabilitación psicosocial encuentre determinadas sinergias con planteamientos que vienen de otras agencias que intentan aproximaciones distintas al progreso y al desarrollo humano. Me refiero al capítulo de los derechos humanos, por una parte, y, por otra parte, al capítulo de los determinantes sociales de la salud. El capítulo de los derechos humanos es un concepto relativamente reciente que a nivel global viene de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde por primera vez a nivel global se proclama, buscando el consentimiento de todos los países del mundo, un repertorio de derechos que deberían de ser inalienables para todas las personas del género humano. Este capítulo ha sido desarrollado más recientemente en la Convención Internacional de Derechos Humanos y Discapacidad de 2006, también proclamada por Naciones Unidas, donde se pone un énfasis especial en cómo los derechos humanos deberían alcanzar a las personas afectadas por algún grado de discapacidad. El interés de mencionar esta perspectiva de derechos humanos y discapacidad es que arroja algunas conclusiones muy importantes para nuestro campo que voy a enumerar resumido en 5 puntos, tal y como la Organización Mundial de la Salud también nos propone que veamos este asunto. Primero, considerar como un derecho humano de todas las personas, pero también específicamente de las personas con discapacidad, el derecho a un adecuado estándar de vida. Es decir, ser humano debería implicar cierto decoro y cierta posibilidad de dignidad en la vida, en el alojamiento, en el acceso a la participación social y en el acceso a los servicios, por ejemplo. Es notorio que lamentablemente este estándar no se cumple en muchas situaciones. Segundo, considerar como un derecho humano el derecho al acceso a condiciones de tratamiento necesario para las enfermedades, al menos en una situación equiparable a los derechos de acceso de los vecinos y compañeros de una determinada comunidad. Es decir, las personas con discapacidad no deberían verse discriminadas en el acceso a los servicios de salud y a los servicios de recuperación.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, y yo personalmente lo apoyo, proponen considerar como un derecho humano el derecho al acceso a medicamentos, el derecho al asesoramiento, el derecho a que los familiares reciban información y apoyo y consejo, por ejemplo. Estamos hablando de algunos mínimos, ¿no? Del establecimiento de algunos mínimos como derechos. El tercer punto sería el derecho a la capacidad legal. Es decir, sea cual sea la situación de enfermedad o discapacidad, se debe prestar atención al mantenimiento del derecho a la información, el derecho al consentimiento informado, el derecho a la protección legal y el derecho a la defensa y a la contradicción en el caso de que se valore la necesidad de implementar medidas que limiten el acceso normal a estos derechos. Es decir, incluso en la situación de internamiento involuntario, cosa que, como sabemos, sucede frecuentemente en nuestro campo, también debería de ser posible que las personas tengan la oportunidad de solicitar información, defensa y protección legal, y que esta protección debe serles facilitada. Cuarta, el derecho a verse libre de explotación, verse libre de situaciones equiparables a la tortura, el derecho a no recibir tratamientos humillantes, ni degradantes, ni inhumanos. Desgraciadamente, en la tradición de la psiquiatría tenemos algunos ejemplos que hacen muy relevante este planteamiento de el derecho a no ser explotado, a no ser torturado, a no recibir tratamientos humillantes, ni degradantes, ni inhumanos. Y por último, plantear como un derecho humano el derecho a vivir de manera independiente en la comunidad. Es decir, que todas las personas les sea reconocido el derecho a vivir no apartados en guetos o en zonas apartadas, sino el derecho a vivir en su comunidad. Añadiría dos puntos sobre la utilidad de esta perspectiva de los derechos humanos sobre la rehabilitación psicosocial y sobre la situación de las personas con enfermedad mental. En primer lugar, existen protocolos de evaluación del grado de cumplimiento de los derechos humanos para ser empleados en hospitales o en sistemas diversos de atención. Estos protocolos pueden servir para ver en qué medida los sistemas de atención cumplen los derechos humanos y para implementar las correcciones oportunas. Y por último, se podría desprender de este planteamiento del establecimiento de derechos, por ejemplo, el derecho a un determinado estándar de vida o el derecho al acceso a unos mínimos recursos de tratamiento, se podía plantear estos derechos como una responsabilidad de los gobiernos. Es decir, ya no sería más un planteamiento caritativo o graciable de los gobiernos hacia los ciudadanos por algún tipo de criterio de bondad, sino por el contrario, plantear que los gobiernos deben de servir precisamente para proteger y para conseguir que sus ciudadanos puedan tener de una manera equitativa acceso a cierto nivel mínimo de servicios en este sentido. Y por último, me gustaría referirme a la importancia creciente que se va dando hacia el concepto de los determinantes sociales y su relación con la salud y con la salud mental de las poblaciones. Determinantes sociales son las condiciones en que las personas viven, en que las personas trabajan, crecen y se desarrollan. Estas condiciones son variables en función del acceso igualitario o no a la toma de decisiones en los países, a los recursos, al dinero y a los medios. Y esta desigualdad tiene efectos sobre la salud. Esto hace que se proponga, primero, tomar conciencia de este problema. Segundo, considerar algunas medidas que puedan mitigar este problema de desigualdad en el acceso a la salud.
medidas que podríamos mencionar de dos clases, por ejemplo. Uno podría ser el de la importancia creciente de la sociedad civil, es decir, la sociedad civil organizada de los países como teniendo un papel que aportaría control, garantía de control, que exigiría transparencia de los gobiernos y que estas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de usuarios, organizaciones de profesionales, organizaciones de familiares y afectados, podrían también tener un papel importante en la toma de datos sobre el problema y en el asesoramiento de los gobiernos. Y otra clase de medidas podrían tener que ver con acciones globales para la cobertura universal de la salud. Es decir, eh, tratar de evolucionar hacia sistemas de salud financiables, sostenibles, financiados con impuestos progresivos, la creación en los países de sistemas de seguridad social y otros mecanismos de prepago organizado, de tal manera que en todos los países se pueda avanzar hacia una situación donde las personas que tengan necesidades que atender en el capítulo de la salud y en el caso que nosotros estamos hablando de salud mental, puedan tener acceso a esta clase de servicios. Creo que esto puede ser un rapidísimo recorrido sobre la rehabilitación psicosocial desde sus orígenes, su conceptualización y sus retos, sus logros y sus retos actuales más importantes. Muchas gracias.